Acá está nuestro ejercicio, es el ejercicio 5, donde la instrucción es hallar la fuerza resultante de este sistema de tres fuerzas concurrentes y indicar si hay equilibrio estático o no. Es decir, si la resultante tiene magnitud cero, hay equilibrio estático traslacional. ¿Ya? Vamos a resolver gráfica y analíticamente. Entonces, para resolver gráficamente, representamos estas tres fuerzas en nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Este es el eje X, este es el eje X, el eje Y aquí arriba, el eje Y. Ahora, vamos a representar a cada una de estas fuerzas. Para representar fuerzas que están en coordenadas polares, lo primero que se hace es medir el ángulo. Para medir el ángulo, nosotros usamos transportador, ¿recuerdan? Y imaginen que esta es el ángulo de 60 grados. Siempre se mide a partir del eje X positivo hacia este sentido. Son los ángulos positivos. Si un ángulo fuera negativo, se lo mide hacia abajo, en sentido de las manecillas del reloj. Si fuera negativo, circula en este sentido el ángulo. Si el ángulo es positivo, se mide hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces, con el transportador ustedes van a marcar dónde están 60 grados. Está aproximadamente ahí. Y luego medimos. Primero hay que medir el ángulo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, yo voy a mostrarles cómo vamos a medir el ángulo. Vamos a medir desde acá. Abrimos con el transportador y decimos, ahí está el ángulo de 60 grados. Entonces, en esa dirección va a estar la fuerza. Entonces, podemos trazar una recta así. Y luego ya representamos la magnitud de esta fuerza, que son 7 unidades. Para ustedes pueden ser 7 centímetros. Ya pueden ser 7 centímetros. Yo lo voy a representar con este color verde, la fuerza, y un poquito más gruesita. Y ahí va, miren. 7 unidades. Agarré otra cosa para el color verde. Ahí está. Esto no tenía que ser de ningún color. Ya. Entonces, 7 unidades. Imaginen que esas son 7 unidades. El ángulo ahí es de 90 grados. El ángulo ahí es un ángulo de 90 grados. Digo, de 60 grados. Ahí hay un ángulo de 60 grados. Voy a escribirlo también. 60 grados y fuerza 1. Esta es la fuerza 1. Aquí este ángulo es de 60 grados. Para representar los vectores siempre se halla primero el ángulo. Ahí se traza una línea, que es la dirección, esta lineecita, esta línea azul era la dirección. Y una vez que tengamos ya la dirección, recién nosotros medimos sobre esa dirección la magnitud del vector. En este caso es una fuerza de 7 newtons. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. La fuerza 2 dice 45 grados. Vemos el ángulo de 45 grados y el ángulo de 45 grados va solo hasta la mitad, hasta ahí. Entonces voy a trazar la dirección. La dirección es una línea que parte desde acá, pasa por los 45 grados, pero se alarga, se va más allá. Entonces ahí tenemos un ángulo de 45 grados aproximadamente. ¿Ya? Esa es la dirección. El sentido, como son 45 grados, nos dice está yendo hacia allá. 45 grados, pero negativo. ¿Qué significa 45 grados y que sea negativo? Que en lugar de medir los 5 newtons hacia arriba, va a medirse los 5 newtons hacia este lado. ¿Ya? Entonces, miren, voy a trazar esa fuerza 2. Parte de acá, sobre este eje, pero en sentido contrario, así que va hacia aquí.
Entonces yo mido ahí 5 centímetros. Esa es la fuerza 2. Esta es la fuerza 2. Esa es la fuerza 2. ¿Listo? El ángulo este de acá, sobre el cual hemos trazado la fuerza 2, es un ángulo de 45 grados. 45 grados. Este otro ángulo más grande es de 60 grados. ¿Listo? Ahora representamos este último vector, una fuerza de 3 newtons con una dirección de 180 grados. Medimos 180 grados desde el eje X positivo, medimos hasta el eje Y son 90 grados y hasta aquí son 180 grados. Nos dice que mide 3 newtons, entonces sobre esa dirección y sentido vamos a trazar un vector de 3 newtons. Ahí está. 3 newtons va a ser aproximadamente esa cantidad y ese sería el vector de la fuerza 3. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Miren, desde aquí mido y hasta ahí hay 180 grados. 180 grados hay desde el eje X positivo hasta el vector de la fuerza 3. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Está entendido? Sí, listo. Ya. Ahora, la fuerza resultante, lo que nos pide es hallar la fuerza resultante. ¿Y qué es la fuerza resultante? Es el resultado de sumar estas tres fuerzas. Gráficamente, ¿cómo se sumaban fuerzas, jóvenes? ¿Recuerdan? Dije, Sí. ¿podría repetir lo de la fuerza 3 que mi internet se cayó un momento y volvió a entrar a Zoom? Ya. Para representar la fuerza 3, como está en coordenadas polares, es decir, módulo y luego el ángulo de inclinación, entonces primero ubicamos el ángulo de inclinación que son 180 grados. Medimos esos grados si son positivos los grados. Medimos desde el eje X positivo y nos resulta esta línea. Solo que como dice 180 grados, nos dice que el vector va hacia la izquierda, ¿ya? Y ahí representamos el vector con una magnitud de 3 newtons, es decir, en nuestra escala pueden ser 3 centímetros. Y ahí está la fuerza 3. ¿Ya está entendido? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora, para sumar estos tres vectores, ¿qué tendríamos que hacer? Gráficamente. Buscar los ejes, eje Colocar X, uno encima de Ya, La de cada cola línea del y después segundo vector sumarlo por Recorrer los vectores. con teorema. ya, Fuerza 1 más la fuerza 2 y más la fuerza 3. ya, está bien. Gráficamente lo que tenemos que hacer para sumar vectores, a ver, voy a copiar a un costadito. Tenemos ya, voy a borrar estas líneas de ayuda, ¿listo? Para que no nos compliquen, esas son las direcciones, las estoy borrando. Para sumar los vectores, mm, para sumar los vectores decimos, trazamos desde el origen el vector 1, nuestra fuerza 1, donde está la cabeza del vector 1, ahí colocamos la cola del vector 2, la fuerza 2, ahí está, llega hasta ahí aproximadamente. Esta es la fuerza 2. Y a continuación la última fuerza la colocamos, la cola de la fuerza 3, donde termina la cabeza de la fuerza 2. Ya, así sumamos vectores. Y el vector resultante de esta suma de vectores va a ser el vector que parte, a ver, ¿de dónde a dónde? Del punto de origen. Exacto. Le quiero cambiar. Con este color quiero representar. ¿Hay alguna pregunta mientras tanto? La cola del segundo vector, ponerla donde termina el primer vector. Perfecto, así hemos hecho, ¿no es cierto? Quiero cambiarle el color acá. El color de la línea que sea azul. Entonces, esta va a ser mi vector resultante. El vector resultante parte desde la cola del primer vector de la suma, de la fuerza 1,
hasta la cabeza del último vector de la suma, hasta la cabeza del vector fuerza 3. Este morado de acá es el vector resultante. Ese de aquí es la fuerza resultante, joven. Gráficamente ya hemos resuelto. Ustedes si han graficado bien, ¿cómo trasladamos estos vectores ahí, por ejemplo, la fuerza 2? Los trazamos mediante paralelas. Ya les enseñé cómo trazar paralelas, pero de todos modos con las escuadras se los voy a volver a mostrar. Ya jóvenes, cuando lo hagan en pizarra, se los voy a volver a mostrar. Entonces, este es el vector resultante, la fuerza resultante. Obviamente, si ustedes miden, van a ver que no vale cero. Entonces, el sistema no está en equilibrio estático traslacional. Va a haber un movimiento. ¿Ya? También pueden medir con el transportador cuántos grados aproximadamente son. No sé si alguien ya ha dibujado y puede medir cuáles son los ángulos y cuál es la magnitud. Hagan en centímetros sus escalas, por favor, para saber aproximadamente cuál es el resultado de este vector resultante aplicando el método gráfico. A ver, no sé si alguien ya dibujó para que escribamos acá. Fuerza resultante va a ser igual a un módulo y un ángulo. ¿Alguien ya graficó? Los vamos a esperar y lo vamos a escribir con el color morado para representar a ese vector resultante. ¿Alguien pudo hacerlo, jóvenes? A ver, vayan terminando de graficar unos 2 minutitos. Voy a activar la grabación. Sí, ya. Ahora, esta es la solución gráfica, jóvenes. Midiendo el vector resultante es de aproximadamente 3,95 o 4 centímetros. Un poquito menos de 4 centímetros. Y el ángulo midiendo con transportador es de aproximadamente 130 grados. ¿Ya? Y tiene lógica, ¿no? 130 grados es más que 90 y menos que 180. ¿Ya? Ahora, esto es resolviendo gráficamente. Analíticamente vamos a escribir aquí los pasos para la resolución analítica. A ver, aquí, analíticamente. Analíticamente, ¿cuáles serían los pasos jóvenes? A ver. Convertirlos a coordenadas rectangulares. Exactamente. Analíticamente, convertir a coordenadas rectangulares. Primero, expresar cada vector en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Ese es nuestro primer paso. Aquí está. Ya. El primer paso, expresar cada vector en coordenadas rectangulares. El segundo paso, ¿cuál va a ser, jóvenes? La suma de las coordenadas rectangulares, Ajá, X y Y. exacto. Hallar la fuerza resultante, es decir, la suma en cada eje. Eso significa para nosotros hallar fuerza resultante sobre X y hallar fuerza resultante sobre Y. ¿Ya? El tercer paso, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería el tercer paso, jóvenes? Encontrar la distancia o la longitud resultante de eje X, fuerza resultante de X y fuerza resultante de Y, Es decir, la magnitud, ¿no es cierto? Ya, con teorema. exacto. Ahora, si no especifica nada el ejercicio, podemos expresar la fuerza resultante de esta manera. Miren, fuerza resultante igual a fuerza resultante en X, fuerza resultante en Y. ¿Ya? En X y en Y. Pero, si nos pidieran, como dice nuestra compañera, la fuerza resultante va a ser igual a el módulo, fuerza resultante nomás, el módulo
y seguido de el ángulo de inclinación, el ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, el ángulo. El ángulo. ¿Ya? El ángulo estaría ahí. Ahora, la fuerza resultante del módulo, ¿cómo lo hallamos? Mediante el teorema de Pitágoras. Aquí le voy a aclarar qué es el módulo mediante estas barras. Ahí nos dice que estamos hablando del módulo. Entonces, el módulo, quiero que copien estos pasos porque esto se los prometo, les voy a hacer en pizarra. No nos va a dar el tiempo para que les explique, ya nos quedan 6 minutitos. Así que cada uno de estos pasos los voy a desarrollar en la pizarra, ¿ya? Y se los voy a cargar más tarde. Entonces, el módulo de la fuerza resultante va a ser igual a el teorema de Pitágoras, la raíz, ¿no es cierto? Quiero ampliar un poquito el tamaño. Acá está. Y vamos a insertar ecuación para que aparezca el símbolo de la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de los cuadrados. De la fuerza resultante en X, pero al cuadrado. Ahí está. Entonces, fuerza resultante en X elevado al cuadrado. Más la fuerza resultante en Y también al cuadrado. Más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Justamente lo que dijo nuestra compañera aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora, jóvenes, para hallar el ángulo, este ángulo, el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación vamos a medir de la fuerza resultante, se los voy a medir. Ay. De la fuerza resultante, el ángulo de inclinación va a venir desde acá hasta acá. Lo voy a trazar con un color que resalte, con este color rojo y más gruesito. ¿Ya? Ese es nuestro ángulo de inclinación. Pero nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo de esta manera. Esta hipotenusa, aquí está el ángulo recto. Aquí está el ángulo recto. Y tenemos las componentes. Van a estar la componente en X de la fuerza resultante, la componente en Y de la fuerza resultante. Vamos a tener este pedazo de ángulo que sumado a este ángulo de 90 grados, miren, el ángulo que forma el eje X con el eje Y es 90 grados. 90 grados más este pedacito es todo el ángulo de inclinación de la fuerza resultante. Entonces, solo lo de acá adentro le podemos llamar alfa, el ángulo alfa, solo lo de aquí adentro. Y tenemos, el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Con esas dos relaciones podemos hallar el ángulo o directamente con la tangente. Tangente de este ángulo alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y eso lo voy a escribir a continuación, ¿ya? Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a convertirlo en ecuación. Tangente de alfa igual a. Aquí está. Tangente del ángulo alfa. Voy a escribirlo. Aquí sí tengo el ángulo alfa. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí cateto. Ya está. Cateto opuesto entre cateto adyacente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entre cateto adyacente. ¿Ya? Para nuestra fuerza, para nuestro angulito de aquí, para nuestro ángulo, el cateto opuesto es fuerza resultante en X. A ver. Tangente de alfa
Tangente de alfa es igual a, cateto opuesto es fuerza resultante en X o en Y, jóvenes. Y X primero. En X. Todo eso entre la fuerza resultante, el cateto adyacente es la fuerza resultante sobre el eje Y. ¿Ya? Y para hallar el ángulo alfa, simplemente aplicamos a los dos lados de la ecuación la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de tangente va a desaparecer acá. Vamos a tener ángulo alfa igual a la tangente a la menos 1 de esta división. Ya, jóvenes, hasta ahí está entendido lo que tenemos que hacer para expresar nuestra fuerza resultante en coordenadas polares, que es esta forma, módulo, punto y coma, el ángulo. Este ángulo alfa que vamos a encontrar solo va a ser este pedacito de acá. Este angulito de aquí, desde el eje Y hasta acá, es el ángulo alfa. El ángulo de inclinación que tiene que ir acá es desde el eje X hasta acá, 90 grados más alfa. ¿Ya? 90 grados más alfa. Eso se los puedo aclarar. Esto igual a fuerza resultante alfa 90 grados más alfa. ¿Ya? Entonces, miren, nuestra fuerza resultante. Nuestra fuerza resultante va a ser este módulo. Este módulo y el ángulo va a ser 90 grados más este angulito que saquemos de la tangente a la menos 1 de este cociente. ¿Ya? Eso, jóvenes, miren, son exactamente las 10:45. No nos va a dar tiempo para realizar estos pasos, pero son los que se tienen que seguir para resolver este ejercicio. Yo les voy a pasar la resolución en pizarra. ¿Listo, jóvenes? La fuerza, la fuerza resultante, dicen sus compañeros que sobre el eje X mide menos 3 y es coherente. Mide prácticamente lo que mide la fuerza 3. Menos 3 va hacia la izquierda y 2,56 en Y. Entonces hacia arriba 2,56. ¿Ya? Eso lo vamos a verificar. Lo van a verificar en el video que les voy a enviar complementando esta explicación. ¿Listo, jóvenes? Sin embargo, les quiero preguntar hasta el momento, ¿han entendido los pasos que tenemos que realizar para sumar analíticamente estos vectores? Es un repaso de lo que habíamos hecho, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, jóvenes? En la parte de aquí, para sacar el resultado de la FR, ¿Ya? esa parte no la entendí bien, después en los gráficos, sí. Ya. Miren, la fuerza resultante la podemos expresar de esta manera. Primero, para hallar una fuerza resultante, los vectores siempre tienen que estar en coordenadas rectangulares, es decir, una componente en X y una componente en Y. En nuestro ejercicio no están en componentes rectangulares, más bien están en coordenadas polares. El módulo, cuánto mide el vector, y el ángulo de inclinación. Módulo y ángulo, módulo y ángulo. ¿Ya? Tenemos que convertir a coordenadas rectangulares, dependiendo del ángulo, aplicando las relaciones, las razones trigonométricas del seno y el coseno. Eso les voy a explicar a más detalle, jóvenes, en el video que les voy a armar sobre este ejercicio, ya para que se entienda bien cómo llevar a coordenadas rectangulares. Una vez que tengamos las coordenadas rectangulares, las sumamos sobre el eje X y hallamos la fuerza resultante sobre X. Las sumamos sobre el eje Y y hallamos la fuerza resultante sobre el eje Y. Esas serían las componentes de la fuerza resultante. Podemos escribir el resultado así, y si el ejercicio nos pide que escribamos en coordenadas polares, tenemos que hacer este procedimiento. Hallar el módulo de la fuerza y luego el ángulo de inclinación. ¿Ya? Eso se los voy a explicar en el video. ¿Alguna otra duda de este procedimiento, jóvenes? Inge, una pregunta. Sí. Donde la fuerza 2, Ajá. que es 45 grados, ¿no lo podemos
graficar en el lado, en el cuadrante 1, pero la flecha hacia el origen. Bueno, podría ser, pero es recomendable como son fuerzas concurrentes, son aquellas que parten del mismo punto, que sería el origen. Estaría correcto. Podríamos hacerlo. Sabemos que los vectores podemos trazar los equivalentes de los vectores que tengan el mismo ángulo de inclinación, la misma dirección y sentido. Como dice, ¿quién me preguntó ahorita? Perdón. Yo Jesús. dije, Jesús no, de Milson. Ya. sí, que Ya, miren, entonces este vector no importaba si lo graficábamos acá, porque es el equivalente. Tiene el mismo ángulo de inclinación, tiene la misma dirección que es esta línea y el sentido que apunta hacia abajo. ¿Ya? Pero a veces es recomendable sacar las fuerzas del mismo punto, del origen. Por eso son sistemas de fuerzas concurrentes que actúan sobre el mismo punto. Todas salen del mismo puntito, ¿ya? Para graficar ya podemos trazar sus equivalentes. Miren, ahí tracé el equivalente, una paralela de ese vector y del otro vector también, para luego hallar la fuerza resultante, ¿no es cierto? Esta de acá, esta de acá. Y la fuerza resultante va desde el origen del primer vector hasta la flecha del último vector del sistema de fuerzas concurrentes. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna otra duda o consulta? No sé si está claro de Milson. sí, entonces igual se puede. Se puede, no hay problema. Solo por comodidad, para no complicarnos mucho, que salgan todas las fuerzas del origen. ¿Ya? Pero no habría ningún problema. ¿Alguna Bueno, ok. otra consulta, jóvenes? Y ya. Si no hay más dudas o consultas, yo les voy a armar el video y del ejercicio 10 también para que vean la resolución completa. ¿Listo? Ingeniero, Sí, sí. ¿cuándo será el recuperatorio? Disculpe. El viernes. Hemos acordado que el viernes porque el lunes van a estar cargados con otro examen y como quiero que recuperen y no empeoren, va a ser el día viernes. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Listo, jóvenes. Que estén bien entonces, pero yo les voy a pasar hoy este ejercicio para que practiquen todos estos de acá. ¿Ya? Tienen que practicar estos de acá. Sí, sí. ¿Esto igual va a estar en el recuperatorio? Sobre todo de esto va a ser el recuperatorio, jóvenes. Ok, gracias. Listo. Que estén bien, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Yo más tarde les paso el video. ¿Listo? Bueno, dice, hasta luego. Que estén bien. Buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.